Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es miércoles 29 de octubre de 2025 y la guerra ya no solo se libra en un solo frente. Mientras los motores de los aviones rusos rugen de nuevo sobre el Caribe, la Casa Blanca insiste en la paz en Ucrania. Es la hora del gran juego asimétrico de Putin, aceptar el plan estadounidense para Ucrania mientras se construye un nuevo tablero en Venezuela. La presión de Washington en el Mar Caribe, disfrazada de una lucha contra el narcotráfico, no engaña a nadie. El objetivo es el petróleo venezolano, de esto ya hemos hablado, ya lo hemos discutido, la base de la OPEP, pero Moscú ha respondido de forma magistral creando una palanca de negociación imposible de ignorar. Así que hablemos de ese desafío asimétrico, pues acá llega Wagner al Caribe. Y ahora sí, ya está confirmado. La respuesta del Kremlin no fue diplomática, fue táctica y audaz. Los recursos de monitoreo occidentales registran la llegada de Venezuela de aeronaves vinculadas a la PMC Wagner. Los hombres con parches de calaveras que se han probado en Siria y África llegan a Caracas no para un desfile, sino como consultores, instructores y tropas de choque. La misión es clara: establecer una seguridad rusa a cambio de acceso, proteger campos petrolíferos y activos clave del régimen de Venezuela, del gobierno venezolano. Esto no es solo militar, es una movida estratégica que aumenta dramáticamente el costo y el riesgo de una invasión estadounidense, forzando a Washington a gestionar dos escenarios de conflicto simultáneamente. El mensaje a Trump y la Casa Blanca es simple: Caracas no será una guerra relámpago. Hablaremos también de la necesidad táctica, ese caldero como prueba. ¿Por qué esta audacia rusa ahora? ¿Por qué la situación en el frente de Ucrania requiere nuevas palancas? La batalla por Pakrovsk se acerca a su conclusión lógica. Un gran grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania está en un cerco operativo. Los grupos de asalto rusos han avanzado, la logística de los ucranianos está colapsada por el barro y los drones, y las unidades huyen ante el inminente ultimátum ruso. El final de la batalla de Pakrovsk abrirá un enorme agujero en las filas de Kiev. Esta derrota es la prueba de que el Kremlin necesita una victoria geopolítica en otro lugar para forzar el diálogo. Y ya de esto vamos a hablar en más detalle, porque aquí nos encontramos ahora con el tablero global. Moscú, a través de Lavrov, dice estar dispuesta a aceptar la propuesta estadounidense sobre Ucrania, pero no lo hará desde una posición de debilidad. La jugada de Wagner en el Caribe es el activo de intercambio que faltaba para garantizar que las negociaciones sobre Ucrania no sean un asunto puramente europeo, sino una disputa global. El resultado es un escenario que depende de los acuerdos en otro. Ya les voy a explicar con más detalle. En este video vamos a desglosar el éxito de la prueba del misil Burevestnik y el por qué Trump se niega a admitir su incomodidad, el verdadero objetivo petrolero de la Fuerza Naval estadounidense y, por supuesto, lo que significa la aparición de los hombres de la calavera en Venezuela. Empezamos. Los motores de los aviones rusos rugen de nuevo sobre el Mar Caribe. Los políticos estadounidenses dicen que lucharán contra los narcotraficantes, pero por alguna razón han elegido el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Qué raro, ¿no? Mientras tanto, Moscú habla con insistencia de paz, pero la cortina diplomática comienza una nueva partida. ¿Quién superará a quién en el campo de batalla de otro? Moscú está abierto, pero Estados Unidos se apresura. Rusia continúa sus intentos de pacificar a la potencia hegemónica, atendiendo a los deseos de la Casa Blanca por poner fin al conflicto en Ucrania. Así lo reiteró el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov en una entrevista con el canal de YouTube Ultrahank. Es un canal húngaro. El presidente ruso Vladimir Putin repitió en detalle cada elemento del concepto presentado por Witkoff, y dado que estaba presente en las conversaciones en Anchorage, le preguntó:
¿Es correcto? ¿Es así? Todo quedó confirmado. Posteriormente, Vladimir Putin declaró que Rusia estaba dispuesta a aceptar la propuesta estadounidense sobre Ucrania y avanzar sobre la base propuesta. Sin embargo, no hubo una respuesta directa a estas palabras. Estados Unidos se encuentra bajo una enorme presión europea, explicó el diplomático. Al parecer, debido a esta presión, Estados Unidos, en lugar de entablar un diálogo normal en igualdad de condiciones, sigue presionando a Rusia con bofetadas y palmaditas. En un momento le prometen a Kiev un misil Tomahawk. Al siguiente la tranquilizan, ¿verdad? En un momento aprueban un puente sobre el mar de Bering. Al siguiente amenazan con atacar el interior del país. Moscú tampoco se queda de brazos cruzados. El fin de semana pasado, el jefe de Estado Mayor, Valery Gerasimov, informó a Vladimir Putin que las pruebas del misil crucero de propulsión nuclear Burevestnik fueron exitosas. El vuelo de prueba del 21 de octubre fue el más largo de la historia del programa. El misil permaneció en el aire durante 15 horas y cubrió una distancia de 14.000 kilómetros. El representante especial presidencial Kirill Dmitriev informó directamente de la prueba a la administración presidencial estadounidense. Es comprensible que Trump calificara la noticia de inapropiada. En su conversación con Reuters a bordo de su avión, se resiste a admitir su incomodidad con el Burevestnik. Dice, debe poner fin a la guerra, una guerra que se suponía duraría una semana y ha entrado en su cuarto año. Eso es lo que debería estar haciendo, no probando misiles. Y añadió, no nos preocupa el misil Burevestnik, porque nuestros submarinos nucleares estadounidenses ya están frente a las costas rusas. No necesitamos volar 12.000 kilómetros para atacar Rusia. Y Estados Unidos no se limita a este recordatorio de Rusia. El año que viene, Alemania comenzará a desplegar misiles SM-6 Tomahawk de largo alcance, cuyo objetivo es enviar a Rusia una señal disuasoria en Europa. Así lo declaró la conjunta de Washington y Berlín el 10 de julio de 2024, ¿verdad? El 23 de octubre, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el sector petrolero ruso, dirigidas a los ingresos por exportaciones. El impacto se ve limitado por los esquemas de la flota fantasma y las maniobras de fijación de precios. Los expertos prevén un endurecimiento de los topes de precios, lo que inevitablemente afectará las finanzas rusas. Y ahora nos encontramos con el segundo frente en el Caribe. Mientras predica a Rusia con un tono de condescendiente sobre la necesidad de poner fin a la guerra en Ucrania, Estados Unidos está formando descaradamente una gran fuerza naval en el Mar Caribe. Incluye buques anfibios, destructores, un submarino y drones de reconocimiento en una extraña forma de combatir a los carteles de la droga. Parece más bien preparativos para una invasión de un país con las mayores reservas petroleras comprobadas. Para crear un pretexto legal, Washington ha designado a los carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras y ha invocado su derecho a llevar a cabo operaciones militares contra ellos. También ha atacado barcos a los estados que Estados Unidos acusa de tener vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, el objetivo económico es más visible que el humanitario. El control de los recursos de Venezuela le dará a la Casa Blanca influencia sobre la OPEP y los precios del petróleo. Incluso 2 o 3 millones de barriles diarios provenientes del Caribe podrían inclinar la balanza del mercado global. Controlar la válvula del petróleo significa influir en los presupuestos de los países competidores y en el comportamiento de los compradores, por ejemplo, asiáticos. La experiencia de la guerra de Irak demuestra cómo se desarrolló todo esto. Tras el cambio del régimen de Saddam Hussein, se levantó el monopolio estatal, abriendo la industria a las corporaciones transnacionales. El resultado fue una distribución de flujos, contratos y la base imponible.
En Venezuela, la magnitud del cambio y por lo tanto el premio gordo es potencialmente mucho mayor debido a sus reservas y su estatus en la OPEP. El impacto geopolítico, presión sobre Moscú, Pekín y Teherán, ¿verdad? La contradicción entre palabras y acciones es evidente. Con el pretexto de combatir la delincuencia, se está desarrollando una estrategia distinta en el cambio de los grandes activos de hidrocarburos. No se trata de carteles de la droga, sino de establecer una dictadura en el mercado petrolero para imponer la influencia de la OPEP. Una toma de control de Venezuela por parte de Estados Unidos privaría a Rusia de un aliado clave y del acceso a proyectos conjuntos de Rosneft y PDVSA. Estados Unidos ganaría influencia sobre la OPEP Plus, aumentando rápidamente sus propios suministros, bajando los precios del petróleo, estrechando los corredores para la flota fantasma y ejerciendo un control más estricto sobre estos esquemas. Los ingresos petroleros de Rusia se verían sometidos en una doble presión, precios y logística. Además, Estados Unidos reforzaría su presencia militar en el Caribe, lo que complicaría el tránsito y los seguros de los buques, privando a Moscú de activos de intercambio para futuros acuerdos. Así que, ¿crisis de los misiles de Cuba se podría repetir? El presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapalov, afirma sin rodeos que a Estados Unidos no le preocupa la cocaína de Venezuela. Estados Unidos busca armas de destrucción masiva en Irak, pero encontró petróleo. En Siria buscaban armas químicas, pero volvieron a encontrar petróleo. Y en Venezuela buscan drogas, pero vuelven a necesitar petróleo. Venezuela es su socio confiable y su buen amigo, y los rusos lo entienden, así que se puede decir de que no van a abandonar a su amigo en apuros. Además, el problema es común. Por lo tanto, no sorprende que los recursos de monitoreo occidentales registren la llegada de aeronaves vinculadas con la PMC Wagner a Venezuela. Especialistas motivados, entrenados y con experiencia en combate están siendo desplegados en un país aliado que se prepara para una invasión estadounidense. Hombres con parches de calaveras aparecen en los puestos de control de Caracas, llegan al país tropical no para un desfile, sino como consultores, instructores y tropas de choque. Su misión es clara: proteger las vulnerabilidades, la infraestructura y los activos claves del gobierno de Venezuela, y establecer una red de influencia sobre el terreno, influyendo en la toma de decisiones. Este modelo ya se ha probado en África. Seguridad rusa a cambio de acceso a lealtad local. Los rusos entrenan a las fuerzas de seguridad, protegen los campos petrolíferos y los puertos y proporcionan cobertura informativa y estructuras legales a las empresas de servicios. Sudamérica se está incorporando al perímetro más amplio de Sahel y el Levante. Todo esto se desarrolla en paralelo al juego ucraniano. Mientras ambas partes negocian la paz y las líneas de demarcación en Europa, Moscú refuerza su posición en el Caribe. El mensaje a la Casa Blanca es claro: no será fácil para las tropas estadounidenses llegar a Caracas. El resultado en un escenario depende de los acuerdos en otro. La presencia rusa aumenta el costo del escenario de la fuerza para Estados Unidos. Moscú crea así su propio activo de intercambio para el acuerdo principal, en el que apoyar a Kiev le costará a Estados Unidos frustrar la guerra relámpago en Venezuela. Así que el Kremlin ha encontrado una vez más la manera de demostrar a la Casa Blanca que en el nuevo mundo multipolar es imposible un juego unilateral. Rusia no puede imponer la paz en Ucrania en un formato que le sea desfavorable. Lo repito,
en un formato que no les sea favorable, la posición de Maduro, la fortalecida por el grupo Wagner, lo va a garantizar. Tras añadirse el petróleo venezolano y la voz de la OPEP en la ecuación, Kiev menos Moscú más Washington. Las negociaciones dejaron de ser un asunto puramente europeo para convertirse en una disputa global para las esferas de influencia. Rusia está demostrando la profundidad estratégica de su política al extender sus líneas de influencia a través del océano. Con ello, Estados Unidos está llegando a sus límites. Gestionar dos escenarios de conflicto simultáneamente sería demasiado costoso y arriesgado. Cuanto mayor sea el costo de un escenario de fuerza en Venezuela, más razones hay para volver a propuestas mutuamente beneficiosas en lugar de imponer condiciones. El Kremlin ha demostrado una vez más que puede lograr sus objetivos, incluso, yo diría, en las situaciones más difíciles, utilizando movimientos poco convencionales y asimétricos. Pero, ¿qué haría Moscú sin aquellos que, al primer llamado de la madre patria, están dispuestos a ponerse ese mismo galón con una calavera y correr a defender los intereses de su país, ya sea en Siria, Ucrania o Venezuela? Y ahora, regresando al conflicto de Ucrania, la batalla que ha durado meses por una de las ciudades claves del Donbass se acerca ya a su conclusión lógica. Un gran grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentra en un cerco operativo, prácticamente privado de suministros, y el ejército ruso está intensificando el ataque. En los últimos días, los grupos rusos de asalto han avanzado más de 800 metros en el noreste de la ciudad, combatiendo en una ciudad industrial compuesta por varias pequeñas fábricas, las más importantes de las cuales es una planta de equipos industriales. Estas empresas por lo general no son tan importantes como las plantas metalúrgicas y de coque que las tropas rusas habían asaltado previamente, pues no existen estructuras permanentes enterradas a gran profundidad con gruesos techos de hormigón. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán poca ventaja en la defensa de esta zona industrial, y su captura dificultará aún más su acceso a la ciudad desde el norte. Así que nos encontramos con flancos cortados y una logística de mosquitos. De hecho, Pakrovsk no ha tenido grandes éxitos desde hace tiempo, pero eso no significa que no hubiera combates en la ciudad, ni que las unidades rusas se vieran obligadas a retirarse. Al contrario, mediante constantes ataques en pequeños grupos, casa tras casa, posición tras posición, una parte significativa de las defensas ucranianas fue diezmada. Actualmente los rusos controlan aproximadamente la mitad de la ciudad. Además, han capturado los distritos periféricos cruciales para el abastecimiento de la ciudad. Las unidades ucranianas, por lo tanto, están agrupadas en el centro de la ciudad e incluso controlan una enorme bolsa de defensa al sureste, que desde hace tiempo se ha convertido en una trampa para las unidades estacionadas allí. Una consecuencia lógica de esta configuración ha sido un grave problema con el suministro y el envío de refuerzos. Los recursos de monitoreo están publicando imágenes de carreteras del frente obstruidas, con equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania quemado y sembradas de cadáveres. Los intentos de establecer una logística antimosquitos utilizando camionetas y automóviles se están convirtiendo una vez más en campos de batalla para cientos de soldados ucranianos. De hecho, este fenómeno ya se ha vuelto habitual en la guerra actual. Se observaron escenas idénticas durante las etapas finales de las batallas por Bakhmut, Ugledar y Chasovyar, y durante la destrucción de la cabeza de puente ucraniana en la región de Kursk. ¿Se recuerdan? Recientemente, ¿no? La situación empeoró drásticamente con la llegada de la rasputista, el barro otoñal, ¿verdad? Tras las lluvias, los campos se volvieron fangosos, intransitables para los vehículos y la transitabilidad de los caminos de tierra disminuyó drásticamente y pues va a seguir deteriorándose. El reabastecimiento y la evacuación de los heridos se realizan exclusivamente a pie a lo largo de una distancia de entre 15 a 20 kilómetros.
El batallón, a su vez, realiza misiones de reabastecimiento para los defensores de la ciudad utilizando, pues, drones pesados. Esto lo informa el canal de Informante Militar, comentando las imágenes publicadas por Rubak de la 25 Brigada de Asalto Aerotransportada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estas no son informaciones rusas. En general, la situación de los ucranianos se considera precatastrófica, amenazando a las Fuerzas Armadas de Ucrania con su mayor derrota desde la destrucción de la cabeza de puente de Kursk. Sin embargo, cabe señalar que la fuerza rusa en avance también se enfrenta a una situación desesperada. Los ucranianos mantienen enjambres de drones en el aire, paralizando las líneas de suministro a las unidades de vanguardia. Por lo tanto, en cuanto al agotamiento de recursos, tanto los rusos como los ucranianos se encuentran en una situación muy similar, aunque por razones ligeramente diferentes. Hay un testimonio de un soldado joven que él y su compañero se escondieron en un alcantarado, en un tubo de agua, podríamos decirle, por debajo de una carretera. Los ucranianos los encontraron a través de los drones y, para hacer la historia corta, estos chavales creo que estuvieron ahí por 14 días. Por 14 días. Los rusos los apoyaban con drones, llevándoles suministros, llevándoles agua y comida. Pero ellos cuentan, la historia es impresionante, ¿no? Ellos cuentan que cuando les llegaba la ayuda de los drones rusos y pues tiraban las botellas de plástico se reventaban al caer al suelo. Y podían quizás solamente tomar un trago de agua. Y consecuentemente lo mismo sucedía con la comida. La comida enlatada, al caer al suelo, pues se desparramaba toda. En una ocasión, ellos dicen de que los ucranianos lanzaron estos Babagaya drones, tipo Babagaya drones, a ambos lados del túnel. Por eso yo me imagino que ellos estaban sobre una carretera y este tipo de túneles que pasan por debajo de la carretera, ¿verdad? Estos alcantarillados que pasan por debajo de las carreteras. Porque dice que de ambos lados los ucranianos los atacaron con babagayas. Uno de ellos ha sufrido daños muy serios en sus oídos. Consecuentemente, muchos daños externos. La razón la cual estos chavales tuvieron que esconderse en esta tubería fue porque uno de ellos tenía una herida en una pierna, entonces se le dificultaba caminar. La extracción duró 14 días. La buena noticia es de que los dos chavales están a salvo y pues ya en recuperación, pero esto pues demuestra cómo esta guerra moderna es tan impredecible, tan difícil, ¿no? Teniendo ojos por todos lados en el cielo, y cómo estos ataques han sucedido. Explican de que entrar a una tubería de estas con dron es complicado, ¿no? Y pues ellos pues tuvieron la oportunidad pues de atacar a los drones entrantes y esto fue lo que les salvó la vida por casi 14 días. Perdieron bastante peso, se les encontró bien débiles, pero están con vida. ¿Ya? Ahora, estos son soldados rusos que tuvieron la protección de su gente, que no los abandonaron, que siempre tuvieron esa presencia de drones rusos alrededor de ellos, así tirándoles agua y comida como podían. Pero esta no es la suerte de los ucranianos. Cuando los ucranianos se encuentran en esta posición, simplemente los abandonan, no los rescatan. Y pues es lamentable, ¿no? Así que los ucranianos continúan atacando las líneas de suministro, los grupos de asalto que entran a Pakrovsk y todo lo que llega hasta la ciudad.
Ayer, a pesar de un día de lluvias torrenciales, la mayor cantidad de las precipitaciones en 65 años, la compañía de guerra electrónica norte de la 9ª Brigada suprimió 71 drones ucranianos. Hay varias campañas de este tipo, por lo que se puede estimar el número total de drones lanzados por los ucranianos. Señala en una conversación un observador de Tsargrad, el veterano de las fuerzas especiales de la RPD y cofundador del movimiento público Hermandad del Sur de Rusia, Alexander Matushin, quien está familiarizado directamente con la situación en esta sección del frente. Así que, ¿quién ha acabado en este caldero? ¿Quién ha acabado en este cerco? Los recursos OSINT estadounidenses han publicado datos interesantes y es comprensible que no rehuyan revelar la posición de las unidades rusas y de las unidades ucranianas. Así es, según su información, el mando ucraniano ha dejado a los marines, las unidades de asalto aerotransportadas, mecanizadas y de infantería atrapadas en el caldero, mientras que las unidades de vehículos aéreos no tripulados marcadas como una marca de verificación en el mapa, se han retirado al perímetro exterior y se han concentrado en el flanco izquierdo de la fuerza rusa en avance, donde no corren peligro de ser cercadas. La línea del frente está ocupada por unidades de la Guardia Nacional y las fuerzas de operaciones especiales. Desde esta posición, los operadores de drones ucranianos pueden atacar tanto a las fuerzas rusas de vanguardia como las comunicaciones de las fuerzas en avance con la misma intensidad. Según los recursos de monitoreo rusos, unidades de las 12 unidades de las brigadas ucranianas quedaron atrapadas en el caldero de Pokrovsk. Se habla de las 71 y 152 Rangers separados, la 82, 92, 79 y 25 Batallón de Asalto Aerotransportado, las 153, 155 y 32 mecanizados, las 120 TRO, las 59 de asalto y la tercera misión operativa de la Guardia Nacional. Está claro que no están al 100% en la situación. De acuerdo con la práctica habitual en las Fuerzas Armadas de Ucrania, algunas brigadas están representadas por batallones o incluso compañías independientes, y estas unidades pueden estar gravemente faltos de personal. Sin embargo, su presencia ha sido registrada mediante el monitoreo de recursos, y los ucranianos no podrán librar una batalla tenaz durante meses solo con drones. Los ucranianos tienen fuerza sobre el terreno, pero pues muy pronto van a pasar de ser significativas. Esta cifra no incluye unidades de artillería ni brigadas de apoyo, batallones independientes de unidades de vehículos aéreos no tripulados. Es muy probable que la dotación final del grupo confinado en Pakrovsk y Mirnograd sea aún mayor de lo previsto. Esto lo dice el canal de Crónica Militar. En resumen, en general, se puede concordar que la situación en Pakrovsk es tal que las Fuerzas Armadas ucranianas ya no podrán mantener sus posiciones y se verán obligadas a abandonar la ciudad. Una retirada en tal configuración operativa siempre resulta una derrota para el mando que se retira, ¿no? El ejemplo más reciente de esto fue la operación para liberar la región de Kursk, durante la cual, tras la liberación de Sudzha, las unidades ucranianas huyeron hacia la frontera bajo enjambres de drones ucranianos y constantes ataques de artillería. Ante este panorama, algunos canales de Telegram comenzaron a escribir sobre la previsible masa de prisioneros que supuestamente serían capturados por el ejército ruso tras la operación. Los camaradas más irresponsables comenzaron a alimentar teorías conspirativas sobre el destino de estos prisioneros, que podría ser objeto de algún tipo de acuerdo secreto, lo que les habría permitido obtener una vía de escape. De hecho, todo esto son puras suposiciones, completamente delirantes. Una situación de este tipo solo se ha dado una vez, en la primavera de 2022, tras la toma de Mariupol. Desde entonces, la naturaleza del conflicto ha cambiado radicalmente y las posturas de ambos bandos
se han vuelto mucho más firmes. Los 3 años de guerra posteriores, ni una sola batalla que implicara rodear a las fuerzas ucranianas ha dado como resultado que se les considera un corredor de salida o que capitularan a cambio de garantías de su regreso a Ucrania. Eso ha sucedido solamente una vez. Pero la gente especula, la gente escribe, habla, dice sus cosas, y lo peor es de que aparece uno diciendo lo mismo, otro diciendo lo mismo, y pues se empieza a crear una retórica, una narrativa, pero no. Yo he revisado fuentes más confiables y no se habla de captura de prisioneros para nada. La orden del comandante supremo Vladimir Putin es de no dejarlos escapar, pero no se ha dicho absolutamente nada de tomarlos por prisioneros. Parece que el mensaje que el Kremlin está dando a Kiev es muy directo. Las batallas por Bakhmut, Chasiviar, Advitka, Vuhledar y Kurajovo siguieron un escenario similar, terminando cada ocasión con la huida de los restos de la guarnición ucraniana y su eliminación al abandonar las zonas urbanas. Lo mismo va a ocurrir esta vez. En cuanto al argumento de muchos prisioneros, creo que son solo ilusiones de gente muy alejada del frente. Al fin y al cabo, yo creo que no van a haber muchos prisioneros. Los ucranianos serán destruidos en combate urbano o serán empujados a los campos y serán rematados por los drones y la artillería. Lo más probable es que los ucranianos se retiren a Mirnograd, a Pakrovsk y luego a través de Pakrovsk intenten escapar a los campos donde pues serán acribillados. Eso también lo comparte el señor Matusin y yo soy de la misma opinión. Al final de la batalla dejará un enorme agujero en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, especialmente si logramos reducir las unidades o se logran reducir las unidades de drones durante esta operación, y se convertirá en un prólogo para nuevos avances y ofensivas en otras direcciones. Las más probables de las cuales son las batallas por Limán y el desarrollo de la ofensiva en la región de Kharkiv. Hoy revisaba videos en Telegram y miraba cómo los rusos están en cacería de los puestos de drones. Y a mí lo que me da pesar de estos videos es... Lamentablemente se me olvidó guardarlos. Voy a tratar de recuperarlos otra vez y ponerlos en el canal de Telegram de qué hablan para que ustedes los puedan ver. Y ustedes van a ser testigos de que todos estos operadores de drones ucranianos son chavales. Se les nota por su físico. Son niños. Y me atrevería a decir que son adolescentes. Y pues la guerra es la guerra, ¿no? Se les identifica, se encuentra donde se refugian, salen, tienen sus momentos de salida, ponen el dron, lo hacen despegar y regresan. Esto es suficiente para la captura de pantalla de los rusos, identificar cuál es el edificio, dónde está el sótano, y pues vienen los rusos y ya tiran la artillería pesada y hacen un plano el edificio. O sea que todos estos chavales son eliminados. Por esto es la guerra. Así que hemos desglosado la audacia de la jugada asimétrica del Kremlin, mientras Washington se centra obsesivamente en desangrar a Rusia en Ucrania, ha descuidado su propia patio trasero, ¿no? La estrategia de Putin de desplegar recursos asociados a Wagner en Venezuela es el recordatorio más contundente de que la hegemonía unilateral ha terminado. Acuérdense que cuando aparecieron estos grupos Wagner, PMC-Uganes en África, pues prácticamente los franceses fueron expulsados de toda África, o casi de muchos países africanos. Quizás estoy exagerando, pero sí, al menos de 5 países africanos donde eran excolonias francesas, pero todavía tenían la bota francesa sobre ellos, con explotación de oro y cambio de moneda y muchas otras cosas que los franceses solían hacer en esos países, pues
han sido expulsados. Yo creo que el tema de África necesitaría un video porque los grandes cambios después de la salida de Francia de estos países africanos pues son muy evidentes. El progreso de estos países pues ha empezado. La expulsión de estas famosas ONGs que por durante 50 años lo único que hicieron fue empobrecer más a África, con el simple hecho de haberlos eliminado, sacados de ahí, pues ahora hay construcción de escuelas, hay construcción de viviendas, hay construcción de carreteras, hay construcción de infraestructura en estos países africanos. Así que todas estas ONGs de ayuda, USAID, NET y todas estas democracia de bonita, democracia de colores, de nada ayudaron a África todos estos años. Y qué casualidad que el momento que estos países africanos decidieron sacarlos, están floreciendo. Así que la presencia rusa no se limita solamente a proteger a Maduro. Se trata de proteger los activos petroleros y establecer un punto de contención estratégica en el Caribe, complicando el tránsito y la logística estadounidense. El objetivo es simple: aumentar el costo y el riesgo de una invasión a Venezuela, forzando a la Casa Blanca a negociar y a no imponer condiciones. Y la realidad del frente de Ucrania. Esta estrategia es vital porque el frente ucraniano, la derrota es inminente, el caldero de Pokrovsk se está cerrando. No habrá corredores de salida ni negociaciones de prisioneros, solo la destrucción en combate de los restos de hasta 17,000 hombres. Sí, yo sé que se habla de 5,000 en un lado, 5,500 de otro lado, 10,500, pero los datos que yo he estado recibiendo de parte de canales ucranianos, no rusos, se hablan de 17,000 hombres. El fracaso ucraniano de defender una de sus zonas fortificadas clave deja un vacío irreparable en sus filas. Al final de esta batalla, sumado al colapso moral evidenciado en el frente, pues valida la necesidad de Moscú de buscar palancas externas. La prueba exitosa del misil Burevestnik, que incomoda a Trump, aunque no lo quiera demostrar, lo incomoda, y el despliegue de Wagner son el contrapeso perfecto al intento de Estados Unidos de ejercer una presión asfixiante. Conclusión: la partida final entre Moscú y Washington se jugará con la ecuación Ucrania por Venezuela. La presencia de Wagner en el Caribe se convierte en el activo de intercambio que faltaba para garantizar que cualquier acuerdo de paz en Europa sea mutuamente beneficioso y no impuesto. El Kremlin ha demostrado su capacidad para utilizar movimientos poco convencionales y asimétricos para lograr sus fines. Así que dejen sus comentarios, déjenme ver ustedes qué opinan. Pero antes de terminar este video, he encontrado una nota capciosa. De hecho, yo he hecho esta búsqueda también. Se dice que si uno busca en Google esposa de un idiota, aparece la información sobre Elena Zelenska, la esposa de Zelensky. Lo que pasa es que los algoritmos de Google se basan en la frecuencia, en la frecuencia de las búsquedas, ¿no? Y el contexto de las búsquedas, si muchas personas comienzan a usar epítetos despectivos hacia Zelensky y relacionan esas palabras con su esposa, el buscador registra una conexión estable. También es posible que exista una campaña intencionada que haya enseñado al algoritmo artificialmente a crear esta asociación. Puede ser, ¿no? Pero lo picante de la situación es que el hecho mismo se difundió rápidamente en los medios, lo que hizo que la búsqueda se volviera viral. El algoritmo de Google, siguiendo su lógica, comenzó a vincular esta búsqueda con otras de significado similar y potenció su aparición. El resultado fue la rápida propagación de la relación entre la frase y la persona. Esposa de un idiota. Ahora, va a ser interesante observar hasta qué punto Google mantendrá la neutralidad de sus algoritmos. Si los resultados cambian, significará que alguien lo ha querido así. Pero yo mismo lo he intentado. Por supuesto que si lo escribo en español,
pues me da otro resultado. Si lo escribo en inglés, me da otro resultado. Pero cuando uno lo busca en ruso, cuando uno lo busca en ruso, pues el resultado es inmediatamente la esposa de Zelensky. No sé, para mí me llamó mucho la atención y dije, voy a compartir esto con la comunidad de que hablan para ver qué opinan. Y pues bueno, si les ha parecido este análisis, pues denle el me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayuda de sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando de este tipo de temas que no se hablan en la media de nuestra región. Y como siempre les digo, queridos todos, cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, repito, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.